En este momento nos vamos al encuentro con la inclusión, la lengua de señas, derecho, patrimonio lingüístico y cultural de Colombia. Como cada sábado, nuestra compañera Sara Elena Márquez, docente de apoyo pedagógico del Colegio Manuela Beltrán, y Luis Miguel Hoyos Rojas, es ex subdirector general del Instituto Nacional para Sordos INSOR, filósofo y abogado constitucionalista, máster en Derecho de Harvard University y máster en Derecho Comercial y Ciencia Política del CEPC de España, doctorando en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro Comunidad Sorda en Disputa, publicado en 2021. Adelante, Sarita, bienvenida. Bueno, buenos días. En encuentros pedagógicos hemos estado siempre en consonancia con el derecho lingüístico de las personas sordas a la información y hoy pues no podíamos hacer ajenos a ese compromiso que hemos asumido en el marco de la celebración del Día de las Lenguas Nativas, que fue el 21 de febrero. El Ministerio de Cultura ingresó o anexó a la lengua de señas como patrimonio cultural de la población sorda, la lengua de señas. Y al respecto de esto nos va a hablar nuestro invitado, Luis Miguel Hoyos. Adelante, Luis Miguel. Bueno, en primer lugar, buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de convocarme. Bueno, sí quisiera hacer una aclaración. No es máster en Derecho Comercial, es en Derecho Constitucional y Ciencia Política. No soy comercialista, que es un área del derecho. Pero bueno, aclarado ese asunto, pues frente al tema que me convoca y que agradezco mucho la invitación de ustedes, especialmente de Sara, cuando se dice que la lengua de señas colombiana, que es la lengua que en efecto, digamos, permite a las personas sordas la interacción con el mundo en su relación propia como sordos y también en su relación propia con la sociedad oyente, es patrimonio plurilingüístico o lingüístico de la nación, hay que hacer dos grandes diferencias allí. Primero, la lengua de señas aparece en el año 1996, establecida en la legislación, la ley 324 del 96. Luego la Corte Constitucional hace una aclaración y dice que no se trata de un idioma. Esto se debió a un error cuando la ley se creó, porque toda la tradición de la ley 324 del año 96 lo que hizo fue trasplantar la tradición de Suecia. Y en Suecia, pues la lengua de señas sí está reconocida como un idioma. Luego nosotros teníamos el artículo 10 todavía de la Constitución Política que dice que la lengua, el castellano es el idioma oficial. Entonces se presentó un choque entre la lengua de señas como idioma oficial y el castellano. Y la Corte Constitucional tuvo que dirimir ese asunto específicamente en el año 2002. Posteriormente aparece la ley 982 del año 2005 y esa ley corrige el error de la 324, porque se dice perfectamente en el numeral 10 del artículo primero, si no estoy mal, que la lengua de señas es la lengua natural. Posteriormente, en el año 2012, pues ya la Corte Constitucional va mucho más allá y en la sentencia C605 del año 2012, cuya magistrada ponente fue la doctora María Victoria Calle, la Corte Constitucional lo que hace es una equiparación y dice, tenemos reconocida la lengua de señas en Colombia. Sabemos perfectamente que es la lengua natural en que se comunican las personas sordas. Pero ahora esa lengua va a estar ubicada en el mismo nivel constitucional y de protección que las lenguas indígenas. Cuando la Corte Constitucional dice y hace esto, toma la lengua de señas y la constitucionaliza. La pone como una lengua nativa directamente de un grupo específico humano llamado población sorda. Y dos, que es el segundo aspecto que quería explicar directamente, lo que hace es que la lengua de señas se ponga en el centro del debate cultural del país y toda transformación social, democrática, política, jurídica, tiene que empezar por la lengua de señas. Es decir, la Corte Constitucional crea un concepto como de etnoeducación, directamente desprendida de la lengua de señas, que es el enfoque al que el país todavía no ha transitado, es decir, de poder entender que la lengua de señas hace parte de una realidad lingüística directamente. En Colombia tenemos la educación bilingüe bicultural. Claro, tenemos el modelo científico como verdad científica que revela que, digamos, la educación para sordos es una educación completamente distinta.
Pero la Corte Constitucional, cuando crea esta construcción jurisprudencial, lo que hace es encajarla, es decir, es una realidad lingüística, es patrimonio de la nación, se tiene que proteger, todos los colegios tienen que implementarla, los oyentes tienen que aprenderla, es decir, esa sentencia es directamente transformadora y la Corte dice hay que proteger la educación bilingüe y bicultural porque es la que nos ha dicho cómo educar a las personas sordas en su propia lengua. Entonces, básicamente, son esos grandes aspectos que la población sorda ganó en el país y que en este año celebramos los 25 años de existencia y que esperamos que se celebren muchos años más. Listo, Luis Miguel. Entonces, damos la partida, digamos, para continuar hablando de este tema y, por supuesto, para el próximo programa hablaremos del libro que tú escribiste de Comunidad Sorda en Disputa. Muchas gracias y por el tiempo, pues entonces ya dejamos el espacio para el próximo programa. Nos encontraremos el próximo sábado. Gracias a todos ustedes por la invitación. Claro que sí, mil gracias a Luis Miguel Hoyos, Sarita Márquez, por este espacio con la inclusión que en realidad lo estamos potenciando mucho desde este espacio de encuentros pedagógicos y se ha hecho, hemos pasado de la palabra a los hechos sobre la inclusión en encuentros pedagógicos. Mil gracias y los esperamos en una siguiente emisión.